Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Dora Ordóñez, secretaria anticorrupción. Dora, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Janet, gracias. Hay varios temas sobre los que quisiera conversar con usted, sin embargo quisiera que empecemos por el caso de María Sol Larrea. La vimos salir de la cárcel en estos días y ha vuelto a tener una orden de prisión preventiva, pero vemos una lucha, un esfuerzo ahí entre fiscales y jueces para poder tratar este caso. ¿Cómo lo ve usted? Efectivamente, estábamos de alguna forma preocupados. Nosotros hicimos una denuncia en abril como Secretaría Anticorrupción a propósito de la identificación de un departamento que tiene María Sol Larrea y su esposo en Miami, y claro, se había configurado una no declaración patrimonial y eventualmente un lavado de activos. Esta denuncia se sustanció en la Fiscalía, pero lamentablemente transcurrían los meses y era inminente prácticamente la salida de ella de prisión, cumpliendo ya sus 4 sentencias anteriores. Pero claro, ahí también hay que hacer un análisis particular de las penas que se le dio en cada uno de los delitos previos. Y nuestra preocupación era que no atienda personalmente estos 2 procesos que están pendientes, que es el de lavado de activos y el de peculado por la importación de fármacos, que es la denuncia que presenté hace pocos días, ¿no? Y hubo un trabajo ahí muy prolijo de la Fiscalía y también de la Policía para poder darle una orden adicional de detención, y ayer el juez también ha sentenciado prisión preventiva. Es evidente lo que ha sucedido. Ella se ha declarado además culpable en 4 procesos anteriores y lo que se ha configurado son varios delitos que obviamente atentan contra la administración pública, pero sobre todo, Janet, contra los recursos de los afiliados del IES. A ver, en esto de que ella se declaró culpable en los 4 procesos anteriores, se supone que es una colaboración efectiva, y cuando hay una colaboración efectiva, entonces hay develación de documentos, de sistemas de robo, en este caso, que ayudan a que otros de la red caigan y principalmente a la recuperación del dinero robado. ¿En qué ha colaborado la señora María Sol Larrea? Más que una colaboración efectiva, lo que ella ha hecho es acogerse a un procedimiento abreviado, ¿no?, que le permitía, después de declararse culpable, tener una sentencia de 1 año. Pero hay un caso específico, que es el de enriquecimiento ilícito, en donde ella se declara, obviamente culpable, le dan 1 año, en otro de peculado, en donde a ella le declaran cómplice, y a las otras 5 personas procesadas en calidad de autores. Y a ellos les dan 3 años de sentencia y a ella solo 1. Es el que cumplió el viernes anterior, ¿no? Y información adicional ella no ha entregado. Lo que hemos hecho más bien es investigar, porque claro, cada vez que se revisa información saltan nuevos elementos que puedan configurar nuevos delitos que obviamente requieren una investigación específica. En el caso de peculado, que ella fue sentenciada a 1 año, ¿ese año es por la colaboración efectiva o, a ver, no, usted dijo que fue sentenciada como cómplice? Solo ella. Ya, ¿y solo ella como cómo puede ser cómplice de sus subalternos? Eso no efectivamente, eso es lo que no se entiende, porque el juez procedió, en el caso de ella en específico, a darle una pena menor, cuando había incluso responsabilidades previas en otros procesos que ya se sustanciaron. Y nos ha preocupado, y siempre lo hemos dicho, al Consejo de la Judicatura hemos enviado cartas y exhortos. Nosotros no interferimos en el sistema judicial, pero sí nos preocupa que en algunos casos exista demasiada subjetividad para sancionar. En una de las últimas decisiones de la Fiscalía se ha dictado prisión preventiva contra ella, contra su esposo, Marcelo Espín, y contra un primo. Su cuñado. Del esposo, contra el cuñado. Es el hermano del esposo. Y en ese caso, ¿qué datos son los que se tiene y cómo estaría ella involucrada y su esposo y su cuñado? Esa es una denuncia que presentó efectivamente la Secretaría Anticorrupción en abril a propósito de la identificación del departamento de $500 millones que tiene en Miami. Lo entregamos a la Fiscalía y se empezó un proceso por lavado de activos. Pero lo que sorprende es que en la audiencia que se llevó a cabo ayer por formulación de cargos, la Fiscalía habla de que tuvo contratos por $35,7 millones, en donde 6 empresas, de donde ella era accionista, su esposo, y que luego se transfirieron acciones incluso a sus hijos, son quienes tenían contratos con el IES. Es decir, ella fue juez y parte. No, aquí se ha identificado claramente, además se hace referencia a las acciones que tienen estas empresas y claro, ayer se procedió a darle la prisión preventiva por parte del juez y el esposo y el cuñado están con medidas alternativas. ¿Cuál sería la sospecha o el posible delito cometido en ese caso? Lavado de activos en ese caso, pero es importante también indicar que este delito se configura cuando hay un delito precedente.
y está además demostrado, incluso con culpabilidad asumida, que es el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y el peculado, que ella también ya tuvo como sentencia, ¿no? En este caso, ¿se ha podido recuperar algo del dinero que ella desvió? Eso también es un tema que nos preocupa porque el abogado en estos últimos días ha hecho referencia a que ella no tiene un solo dólar para poder devolver, son 4,4 millones de dólares de reparación que debe dar al Estado, cuando incluso conocemos que la policía que estuvo acompañándole a ella estos días no era suficiente para poder resguardar su vivienda, porque tienen una vivienda enorme, otros patrimonios en Guayaquil y no pueden decir que no tienen recursos para devolverlo. El asunto, Janet, radica en que lamentablemente no existe cultura de mandamiento de ejecución de sentencias por parte de los jueces. Es decir, le sentencian, tiene que cumplir con el delito que está configurado en el derecho penal sustantivo, pero no acompañamos el proceso hasta el final, que es la Procuraduría y la entidad que es víctima recuperar esos recursos para el Estado. Esa quizás es una de las falencias que tenemos en el sistema judicial. Nosotros como Secretaría Anticorrupción hemos insistido muchísimo en la necesidad de formular un sistema nacional de recuperación de activos, que incluso tenga cooperación internacional, porque no solamente tienen bienes en el país, como pasa con el caso de María Sola Rey y el departamento, hay recursos depositados en cuentas de otros países, pero que necesitan un sistema más en firme, que además requiere la aprobación de la ley de extinción de dominio por parte de la Asamblea. Nosotros presentamos esta iniciativa con el asambleísta Fabricio Villamar, la hemos presentado y otros asambleístas que la firmaron, está calificada por el CAL y entiendo que hay una comisión que ya la está analizando. Pero ya es demasiado tiempo. Mientras tanto, los procesos en contra de, o los procesos de corrupción sigan avanzando y siguen saliendo libres sin haber entregado lo que se robaron. Es decir, pues realmente eso indigna, ¿no?, a la gente. Bueno, corrupción ha existido siempre, no solo en los últimos años, y es necesario dar pasos en firme para poder erradicar este mal. Yo creo que hemos tenido victorias tempranas. En el país jamás se ha recuperado un solo dólar. En este país y quizás en muchos de la región ha sido difícil, incluso con cooperación internacional. Sin embargo, vamos avanzando, tenemos algunas iniciativas que ya se han planteado. Además, tenemos cerca de 114 millones de dólares que ya pueden recuperarse por sentencias que ya están en firme. Y en el caso de Glosas, Janet, esto es escandaloso, cerca de 900 millones de dólares que deben ser devueltos al Estado. Pero insisto, hace falta esa última fase que es la de los mandamientos de ejecución. ¿Y por qué hace falta esa fase? O sea, ¿o qué hace falta para que den ese paso las autoridades? El sistema judicial debe resolver sobre esta última etapa y, claro, la Procuraduría conjuntamente con las entidades que son víctimas. En el caso de María Sola Reyes del IES, deben interponer las acciones para que los mandamientos de ejecución procedan y se puedan subastar los bienes, ¿no? En muchos casos también procede que quienes son sentenciados demuestran que no tienen estos recursos, porque previamente los han pasado a testaferros, pero sí esa es una práctica común. Cuando nos preguntan en dónde están los recursos y en dónde están los miles de millones de dólares que se han desviado por actividades de corrupción, yo digo, no están en un paraíso fiscal en una única cuenta, están distribuidos en los patrimonios de todos los funcionarios y sus testaferros que fueron quienes tomaron decisiones en su momento. Claro, y para eso hay que seguir la ruta del dinero, y hay empresas especializadas en eso, y entiendo que el Ecuador tiene contratada una, o por lo menos anunció eso. ¿Qué pasó con ese plan? Yo desconozco, Janet, me habían hecho esta pregunta en otro medio de comunicación, desconozco que exista un contrato para recuperar activos y para identificar la ruta del dinero. Se ha analizado varias iniciativas, por ejemplo, una de ellas es conformar un fideicomiso que permita la participación de inversionistas y también del Estado, y claro, con un porcentaje de utilidad, por así decirlo. Pero eso no se ha concluido porque además requiere la confluencia de cerca de 11 instituciones en el país, UAFE, la propia Fiscalía, la Procuraduría, el Ejecutivo inclusive. Entonces, ese es un tema que todavía se está trabajando, pero desconozco que exista un contrato en firme. Bueno, se anunció en algún momento que esa era la intención, de contratar una empresa internacional que pueda seguir la ruta del dinero de los corruptos, pero pues ahora usted nos dice que eso quedó en la mera intención. Entonces, yo desconozco que se haya firmado un contrato como tal, pero sí se han analizado varias alternativas. Hay que tener cuidado, porque muchas de las veces nos dicen, somos del servicio secreto de determinado país y podemos identificar el dinero y sabemos que existen recursos en este paraíso fiscal. Y decimos, claro, necesitamos evidencia para saber si efectivamente eso es así, porque el país no puede darse el lujo de gastar un solo dólar más sin tener la certeza de que va a recuperar esos recursos.
Claro que sí. También el presidente de la República anunció que iba a haber una comisión con la Organización de las Naciones Unidas que iba a ayudarnos a luchar contra la corrupción y también a pues develar o procesar o recoger información sobre casos ya cometidos. ¿Qué pasó con eso? La Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción, que tiene el apoyo técnico de las Naciones Unidas, todavía está en el país trabajando, funcionando. Han habido algunas dificultades de carácter operativo, pero que las estamos solventando. La idea de la comisión es que sea una comisión independiente, totalmente autónoma, que además le dé inmunidad a sus comisionados. Este ha sido un requerimiento de ellos, además. Pero es necesario que esto trascienda a través de la suscripción de un convenio internacional entre las Naciones Unidas y el país. La comisión actual es una comisión de transición, es una comisión provisional de una fase 1 que ayudaba a elaborar el estatuto de la comisión definitiva, que tendrá 5 años. Esta comisión iba a participar 6 meses, se amplió 3 meses más su participación hasta el 14 de febrero. Estamos trabajando en la posibilidad de suscribir este convenio internacional, pero los tiempos que tiene el país, más los tiempos que tiene las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, son distintos. Y sí, han habido algunas dificultades, pero yo creo que las estamos superando. En Guatemala tomó cerca de 3 años la conformación de una comisión internacional, pero en nuestro caso hemos tratado de agilitar un poco los procesos. No ha sido sencillo, pero la comisión han dado algunos pasos, ¿no? Acercamiento a la Fiscalía, a la Asamblea, a la Corte Nacional, con la sociedad civil también, que ha sido veedora todo este tiempo de este proceso. Yo no podría decir que es una iniciativa fallida, no creo que sea así. Todos los días estamos pendientes de cómo instauramos una comisión independiente que apoye en la investigación de casos de corrupción y el seguimiento, claro. Claro, eso es lo ideal y tienen sus tiempos, pero el problema es que mientras acá, digamos, se siguen los tiempos lentos para poder conformar comisiones y ver si en algún momento pueden investigar la ruta del dinero o cómo se dan los casos de corrupción, la corrupción en cambio avanza a unas velocidades y a unos niveles que ya obviamente desesperan. Indudablemente que sí. Ellos además tienen todos los recursos producto de la misma corrupción y les permiten estar un paso adelante de nosotros. Cuando se identifican recursos en determinadas cuentas o en determinado país, ellos ya están un paso más allá y los han transferido a otros bancos o a otras cuentas. Entonces sí es una tarea compleja. Yo creo que hay muchas barreras todavía que necesitan superarse para la lucha contra la corrupción, pero más allá de la sanción, Janet, y en eso hemos insistido como Secretaría y como Presidencia de la República, es necesaria la prevención. Incluso esta semana y la próxima estamos en algunas jornadas anticorrupción en donde participan varios sectores de la sociedad civil. No solamente el gobierno, el ejecutivo o el Estado debe estar atrás de resolver los temas de corrupción, también el sector privado. Recordemos que los últimos casos de corrupción involucraban a grandes compañías multinacionales constructoras que fueron quienes también sobornaron y fueron corruptores de quienes eran funcionarios públicos. Entonces es un tema que debe resolverse incluso desde el sistema educativo, ¿no? La lucha contra la corrupción amerita la confluencia de todo el colectivo social. Hay un ISO 3001. 37001. 37001, sí, que es para la empresa privada. También la empresa pública. De hecho, hay instituciones que ya han contratado esta certificación. Por ejemplo, Petroamazonas ya está con la certificación. Petroecuador también está avanzando. Nosotros hemos hablado de una iniciativa que se llama Comités de Integridad Ética en 6 empresas estratégicas. Estamos implementando ya los comités en CNT, CENEL, Flopec, Petroamazonas, Petroecuador y alguna empresa que se me va, que son 6 que ya tienen prácticamente el proceso listo. Y la idea, insisto, es prevenir que se den estas actividades ilícitas, porque luego es difícil recuperar los recursos, más allá de las sanciones. Y la gente lo que exige es, devuélvanos la plata. Eso es lo que queremos. Pero y en estos comités que se están conformando, ¿quiénes califican para poder integrarlos? El comité es una iniciativa no de la Secretaría de Anticorrupción únicamente en términos técnicos, sino es una iniciativa de OCDE que apoya este proceso. En Perú ya lo implementaron y las personas seleccionadas pasan varias pruebas, ¿no? Incluso pruebas de confianza, polígrafo, certificación profesional, experiencia laboral previa, y la Secretaría ha seleccionado estos perfiles para luego ponerlos en consideración de las empresas. No dependen del directorio, no dependen del gerente, responden a la Secretaría Anticorrupción.
y se ha tomado de muy buena forma esta iniciativa. Incluso con el sector empresarial hemos tenido acercamientos, a ellos les interesa también lo de la certificación ISO antisoborno, y hay algunos procesos que van avanzando, pero sin duda no se pueden hacer de un día para el otro, pero es un gran esfuerzo. Yo creo que lo importante es que ha habido voluntad clarísima de la Presidencia de la República para decir, conformemos una comisión de expertos internacionales, tengamos una Secretaría Anticorrupción, no intervengamos en los procesos judiciales. Creo que ese es uno de los logros más importantes de este gobierno, y es no interferir. Claro, pero se necesitan resultados. Y tiene usted en sus manos un caso mucho más cercano, real, lleno de pruebas, y es el tema de las medicinas. Ya, digamos, se han develado algunos casos de corrupción en el caso de compras de medicinas. Ha habido compras de medicinas que están caducadas o que no sirven, como lo de las pruebas de VIH. Hemos hecho los medios de comunicación cientos de investigaciones sobre la calidad de los medicamentos, sobre precios de los medicamentos. Sin embargo, estamos ya a las puertas de una nueva subasta inversa y no vemos ninguna reforma ni que hayan tomado el toro por los cuernos en ese tema. Hay algunos procesos sobre los que hemos investigado, Janet, pero por la propia reserva del caso no se pueden hacer públicos, ¿no? Hemos enviado además los requerimientos de investigación y de sanción a los entes que correspondan, incluso a la Superintendencia de Economía, de Control de Poder de Mercado, perdón. No puedo hacer referencia específicamente a cuáles empresas están siendo investigadas. Tenemos otros procesos ingresados en la Fiscalía, tenemos otros procesos que nosotros los llevamos a cabo. En el caso del Hospital Pablo Arturo Suárez fue una denuncia nuestra, está en Fiscalía ya sustanciándose, adquisición de prótesis en la unidad de traumatología con claras responsabilidades, y eso tiene que investigarse. En los hospitales del IES tenemos expedientes abiertos, en el Teodoro Maldonado Caro, en el Carlos Andrade Marín, en el Hospital de los Ceibos. En los próximos días esperamos hacer pública toda la información que puede ser pública para no interferir en la reserva de la investigación, pero incluso hay una unidad en la Secretaría específica trabajando en el tema de hospitales, porque nos hemos dado cuenta que hay graves y grandes casos de corrupción en varias provincias del país. ¿Y resultados en ese caso? La investigación tendrá que determinar las sanciones y obviamente la reparación que corresponda, ¿no? Pero sí es necesario también trabajar, y entiendo que al menos de la presidencia del directorio del IES está en esa línea, es reformar los procesos de contratación y definir reglamentos que coadyuven a que se hagan contrataciones transparentes. Esperemos que sí sea. Gracias, Dora Ordóñez, por estar esta mañana con nosotros.